Chavos, estuve obsesionado con este tópico durante bastante tiempo con el objetivo de explicárselos con el más alto detalle. Pues esto es una cosa tan enreversada que a veces pienso que uno debe estar un poquito chifladito para entender esto. Ok, ¿cómo empiezo? Claro, pues ¿qué es la alquimia? Pues una pseudociencia donde gente loca del medievo creía que se podían hacer pociones mágicas y... No, espera. Si es un asunto tan supersticioso, ¿cómo es posible que gente de ciencia como Roger Bacon o John Locke lo hayan practicado? Bueno, es que en realidad trata sobre una transformación interior y psicológica del individuo en donde el proceso físico importa poco. Lo importante es la somatización de las emociones proyectadas dentro del laboratorio y... No. Tampoco va por ahí. Porque claramente los alquimistas hicieron cosas conectadas con prácticas científicas muy concretas, como la creación de medicinas y la invención de técnicas químicas como la destilación o la propia investigación del comportamiento de elementos naturales. Entonces es aquí donde empiezan los problemas. Queremos explicar cosas del pasado con una visión moderna. Los alquimistas estaban convencidos de que lo que ellos hacían era ciencia, y ningún alquimista dijo que lo que hacía era psicología para desarrollo personal. No digo que las cosas no puedan interpretarse de diferente manera a través del tiempo. Seguramente para mucha gente la alquimia ya representa una cosa distinta en el momento presente. Pero con todo respeto a los que les interesa esta visión, Carl Jung sacó interpretaciones de acuerdo a visiones del siglo XIX. No leyó ni practicó lo mismo que los autores a los que Isaac Newton consultaba. Nunca leyó ni practicó ninguna receta de cómo se pinta la plata para que parezca oro poniéndola en ácido sulfúrico, cosa que los alquimistas hacían. Pero claro, los alquimistas utilizan un lenguaje encriptado para evitar que la gente se entere de que con ácido sulfúrico la plata se puede parecer al oro. Este lenguaje encriptado se llama degnamen, un término que utilizaron los investigadores de la alquimia en el siglo XIX como Julius Ruska y Edmund von Liebmann, y así poder referirse a un término que significa muchas cosas a la vez. Por ejemplo, cuando los alquimistas dicen sulfuro no se refieren a nuestro sulfuro de la tabla periódica, y lo identifican con este símbolo, y se refieren a la propiedad que muchos elementos tienen de evaporarse o ser reactivos de manera muy rápida. Por ejemplo, el potasio. Cuando reacciona con el agua se libera la propiedad sulfúrica del potasio. Y es que los alquimistas pensaban que para poder liberar nuestro sulfuro, atentos a cada vez que diga nuestro seguido de algo, creían que nuestro sulfuro se necesita cultivar acelerando la naturaleza. Y de esta manera, ese espíritu emergía del cuerpo. Otro espíritu de los cuerpos es nuestro mercurio. Se dice que se pueden cultivar diferentes mercurios. Como ya lo dije, el ácido sulfúrico. Pues si se activa con un metal, se puede lograr una transmutación en apariencia. Es como el dios Mercurio, un mensajero, un intermediario entre un elemento y otro. Esta propiedad también la tiene nuestro mercurio de la tabla periódica. En minería, por ejemplo, suele ser usado para separar el oro de otros minerales impuros. Se suele triturar la mena del oro, ponerla en mercurio y de esta manera el mercurio y el oro se amalgaman, juntándose. Lo único que queda hacer es extraer los minerales impuros, sublimar el mercurio y de esta manera extraemos el oro. Estas ideas de sulfuro y mercurio son conceptos teleológicos. Quiere decir que son esencias que están hechas para cumplir una meta. En las ideas del siglo XVII aún imperaban las ideas del paradigma aristotélico. Y la ciencia aristotélica estaba muy interesada en las razones teleológicas de la materia. Por ejemplo, para definir una semilla se toma en cuenta que está hecha para crecer en árbol. Un corazón está hecho para latir sangre y el fuego está hecho para siempre subir hacia arriba. ¿Hasta ahora me siguen? Pues preparados porque esto no es nada con lo que viene. Pero antes de pasar a revisar las ideas de Newton, tenemos que olvidarnos de todos los conceptos químicos modernos. Pues la alquimia de Newton no es una química temprana como muchos pensarían. Es una disciplina que Newton consideraba separada de la química. Él entendía que había una vulgar chemistry y una alchemy o chemistry. Nótese la Y en chemistry. En el siglo XVII, la chemistry y la alchemy se usaban de manera indistinta, pues aún no existía la chemistry con I latina que hoy en día se enseña en las universidades. Entonces, dejamos estos puntos en claro. 1. Cuando hablamos de un elemento no necesariamente nos referimos al elemento de la tabla periódica, sino también a su esencia o teleología. 2. La alquimia que Newton practicaba no era una química temprana,
era una disciplina separada de la química. Sus objetivos, ambiciones y estudios son diferentes. 3. La alquimia no es una magia ni una ciencia oculta. Para Newton esto es una ciencia dura. Procura el estudio de la naturaleza y su cultivo. Dejen un comentario si quieren que hable más ampliamente de este tema porque es muy amplio. Y 4, y muy importante, la alquimia de Newton no tiene que ver con algo de crecimiento personal o desarrollo psicológico, así como Carl Jung lo planteaba. Las fuentes que consultaba Newton tenían una intención muy distinta a esto. Eran prácticas científicas muy concisas y específicas de la época. Hay muchas cosas que aclarar sobre estos 4 puntos para que se entiendan plenamente, pero para eso les dejé una bibliografía para los que gusten indagar más a fondo sobre esto. De manera rápida les puedo decir que el objetivo de este video es entender los pensamientos de Newton en sus propios términos, tomando muy en cuenta el propio conocimiento de la época, que no era algo pseudocientífico, era protocientífico. Para esto tendremos que entender que los antiguos, los medievales y los renacentistas por supuesto que tenían ciencia, pero es vista como una protociencia desde el punto de la historia donde nos encontramos parados. Pero para Newton esto era ciencia dura. Mi fuente principal consiste en el libro de Newton The Alchemist de William R. Newman y la página web The Chemistry of Isaac Newton, donde se puede consultar los manuscritos de Newton junto a una breve explicación de estos. Ahora sí, empecemos. Isaac Newton nació en Navidad de 1642, o más bien el 4 de enero de 1643 en el calendario gregoriano. Newton siempre estuvo muy interesado en estudiar la naturaleza y cosas que coqueteaban con lo mágico. Tenemos evidencia de esto a partir de su notebook escrito en una etapa temprana de sus estudios, hecho justo antes de entrar a Cambridge o en la etapa temprana de Cambridge. Y aquí podemos encontrar 2 fuentes interesantes: Magia Naturalis de Baptista de la Porta y Mysteries of Nature and Art de John Bate. Newton en este cuaderno anota algunas cosas de vulgar chemistry o recetas para hacer tintes, y también existen notas sobre otro libro interesante, Mathematical Magic de John Wilkins, donde se habla de autómatas humanoides, máquinas voladoras y lámparas perpetuas. Por ejemplo, Newton anotó una receta de una máquina perpetua hecha con cloruro de mercurio. Allí la pueden ver. Wilkins afirmaba que estas maravillas eran logradas gracias a experimentos químicos, no tanto a cosas mecánicas, y Newton dedica notas para poder entender esta afirmación. También existen diccionarios químicos anotados por Newton, seguramente con la intención de poder consultarlos una vez que se dedicara a la alquimia práctica, cosa que no hizo hasta la década de 1680s y 90s. Por ahora ya dejamos en claro cuál era la intención de Newton al acercarse a este tipo de disciplinas, que era la de lograr maravillas con la naturaleza, tal y como se prometía en los libros que leía. Newton se muda a la granja. XD. En 1665, justo después de terminar sus estudios en Cambridge, tiene que retirarse a su rancho debido a un brote de la plaga en la ciudad. Es en este periodo, a sus 22 años, que logra grandes avances en las disciplinas de la matemática, la física y la óptica. Pero también las observaciones que lo hacen desarrollar su teoría alquímica, que está muy conectada con sus investigaciones en la óptica. Para más detalles, sigan viendo. La década de 1660 es diversa en sus estudios. Se sabe que Newton no era un estudiante destacable en su universidad, pues prefería perder el tiempo dentro de la biblioteca estudiando otros tópicos diferentes a las clases. Entre tantos tópicos estudiados, se sabe que tuvo acceso a un libro llamado Treatise of Chemistry, escrito por un autor anónimo, además de consultar los trabajos de Robert Boyle y dedicarle notaciones. Pero tenemos que dejar en claro que la introducción de Newton en la chemistry no se dio por Robert Boyle ni por otros químicos más serios. La intención de Newton al adentrarse a estos tópicos ya estaba delimitada por los textos anteriores. Y además, durante esta década, se queda fascinado con las lecturas de 2 alquimistas, Malthus Centivogius y Basilius Valentinus. Pero los años y el orden del desarrollo de sus ideas alquímicas queda un poco oscuro. Lo que sabemos es que por lo menos pasó en esta década, y que tuvo simultaneidad con la chemistry de Robert Boyle, y que tienen su conexión con observaciones sobre cómo la materia se puede descomponer y componer sin ningún cambio en los cuerpos. Hasta ese entonces dominaba la teoría aristotélica de la mezcla, y decía que las mezclas no pueden crearse sin que sus componentes cambien de manera perpetua. La única manera en que una mezcla fuera auténtica según Aristóteles es si sus componentes cambiaban de una manera perpetua.
Si era posible lograr una mezcla cuyos componentes se descompusieran, entonces no sería una mezcla verdadera. En el manuscrito MS-3975 encontramos cosas bastante curiosas, como sus observaciones sobre el color y la mezcla. Contienen un extracto de Boyle sobre un experimento con ácido sulfúrico y alcafor. Boyle toma el alcafor, lo mezcla con el ácido sulfúrico y el alcafor se descompone, perdiendo propiedades como su olor. Después le pone agua al alcafor, se recompone y obtiene de nuevo sus propiedades como su olor. Curiosamente, este experimento está anotado junto a una versión previa de su libro Optics, donde estudió la composición de la luz. Junto a este cuaderno existen observaciones sobre el calor y el frío. ¿Qué hacen estas anotaciones químicas junto a observaciones ópticas? Pues tratar de refutar la teoría de Aristóteles de la mezcla. Si la luz blanca es una composición de diferentes espectros de luz, esta también se podría componer y descomponer en yuxtaposiciones iguales que la materia original. Por lo tanto, la alquimia es posible, pues se creía que los metales eran compuestos diversos de niveles diferentes de mercurio y sulfuro, hechos a partir de un metal virgen, que maduraba y crecía dentro de la Tierra, y de esta manera podrían germinar diferentes tipos de metales. Esta coincidencia no es solo en observación, también en terminología. Cuando Newton describe su trabajo de la luz, lo hace utilizando las mismas palabras que Boyle. Por ejemplo, cuando descompone la luz en diferentes colores y la vuelve a recomponer en luz blanca, a esta acción la llama albedo reintegrata, de la misma manera que lo hace Boyle en su libro Origins of Forms and Qualities, cuando habla de la reintegración química de sus experimentos. Aquí trata de demostrar que cada espectro de la luz conserva su forma y disposición. Esto es importante, pues como dije en la introducción, existen características esenciales de la materia que pueden ser liberadas con diferentes técnicas. En la teoría alquímica existía la idea de que los metales estaban compuestos de tres cosas: sal, mercurio y sulfuro, amén de la teoría de Paracelso. Algunos renegaban de esta partición tripartita y preferían una visión clásica de mercurio y sulfuro. Y así uno podría extraer y cultivar los metales en diferentes proporciones de su mercurio, sulfuro o sal, y así lograr la transmutación de la plata en oro. De esta manera, espero que quede claro que los trabajos de óptica y de la luz de Newton estaban solapados con su búsqueda alquímica, en tanto entendía que la luz era un compuesto de diferentes espectros en yuxtaposiciones diferentes, de la misma manera que los metales eran yuxtaposiciones de mercurio y sulfuro. El trabajo alquímico de Newton nunca tuvo una publicación y síntesis como para poder decir qué era lo que realmente pensaba Newton. Sus cuadernos de trabajo están llenos de tachones, borrones, replanteaciones y preguntas que se hacía a sí mismo. Lo que sí se puede afirmar es que Newton creía que los metales y sus propiedades eran mutables. Como dije, comenzó a estudiar esta idea a través de dos alquimistas. Comencemos con Michael Sendivogius. Miguel Sendivogius para la raza. Algunos historiadores de la ciencia le atribuyen haber sido el primero en plantear la existencia del oxígeno, pues decía que el aire contenía diferentes compuestos y que solo uno de estos compuestos era capaz de dar vida. En 1604 se publica una obra en latín de este polaco, y se conoce como Novo Lumen Chemicum, y se convirtió en una de las obras alquímicas más leídas del siglo XVII. En esta obra se habla cómo el alquimista debe actuar como un artista, imitando a la naturaleza cada vez que sea posible. Y para conseguir la transmutación es necesario observar cuidadosamente las operaciones ocultas de la naturaleza y corregir el camino que ésta toma, para así guiarla a lo que el artista desea. A su vez, Sendivogius tenía una teoría sobre los aires de la Tierra y cómo viajaban por el planeta sembrando vida, y este elemento lo identificó cercano al salitre y le puso este símbolo, como si fuera una sal. Newton, en la década de 1660, comienza la lectura de Sendivogius y de otros autores como Basilius Valentinus e Irenaeus Filaletes. Este último fue el alquimista preferido de Newton, pero ya les hablaré de eso más adelante. Es entonces que Newton compone un texto muy influenciado por el prisma de Sendivogius, Nature's Obvious Laws and Processes of Vegetation. Este texto seguramente es síntoma de una cosmología que se construyó con sus estudios en física y óptica. El texto fue finalmente compuesto a finales de 1660 o principios de 1670 y tiene dos partes, una escrita en latín
y se suele referir a ella como humores mineralis. Y la otra es Nature's Obvious Laws, que contiene axiomas que Newton desarrolla después de nombrarlos. La sección de humores minerales se plantea que pudo ser la primera en ser escrita y consiste en lo siguiente. Comienza observando que tanto los metales como los minerales pueden ser corroídos por el agua, y que en el centro de la Tierra los mineros suelen encontrar sustancias corrosivas y sulfúricas. Sulfúricas en el término alquímico de la palabra. Esta observación era muy común y conocida en la época. Newton solo está haciendo una síntesis. Newton cree que existe un proceso cíclico de generación de metales. Atraídos por la gravedad, llegan al centro de la Tierra donde seguramente son derretidos y se crean vapores sulfúricos, que circulan de arriba hacia abajo en perpetuo movimiento por la acción del planeta, interactuando con los mercurios de una Tierra más superficial. Cuando los vapores llegan a esta Tierra más superficial se encuentran con otros metales putrefactos, que son precisamente los mercurios que permiten una vegetación y maduración de los metales. Algunos metales encontrarían fijeza y otros volatilidad. El mercurio sería su parte más volátil y el sulfuro su parte menos volátil. Es este encuentro cíclico lo que forma los metales. Siguiendo la hipótesis de Centifugius de que el salitre da vida, Newton cree que la Tierra respira imitando a un gran animal. Newton también contempló la posibilidad de que la sal de mar y el agua de la lluvia tuvieran su participación en el ciclo de vegetación y putrefacción de los metales, planteando que el agua de lluvia y la sal de mar interactuaban con humos metálicos, que salían desde el centro de la Tierra, se juntaban con el agua de mar y así formaban las sales. Algunas llegaban a la playa, al fondo del mar, o viajaban con las nubes del agua de la lluvia, y así lograban una coagulación de los mercurios y sulfuros de la Tierra y lograban su vegetatividad. Esto está un poquito complicado y ya no tiene validez científica, pero cabe mencionar que algunas observaciones sobrevivieron bastante bien. Hoy sabemos que en efecto existen ciclos geoquímicos de la Tierra y que existen diversos aires que regulan la vida, llamados gases traza, que a su vez participan en el clima de la Tierra. No digo que Newton fuera un adelantado a su época y que vislumbrara cosas que otros no hacían. Son observaciones parecidas, pero no iguales. Lo digo para contrastarlo con lo que la ciencia actual valida. También sabemos que las sales no se forman por humos metálicos y que la volatilidad depende de tipos de ebullición y fusión. Pero bueno, en pocas palabras, a Newton le interesaban 4 cosas. 1. Descubrir cómo es que un espíritu latente en todas las cosas tiene diferentes tipos de maduración. 2. Cómo es que el centro de la Tierra y la gravedad podían tener un papel en el ciclo geoquímico de la Tierra. 3. Cómo es que los metales se forman a nivel microscópico. 4. Cómo existe un proceso de metabolismo en la Tierra. Si tenemos estos puntos en claro, podemos entender qué es lo que sigue. Nature's Obvious Laws and Processes in Vegetation. Este texto fue escrito con la intención de establecer ciertos tópicos que tienen que ser explorados, no con la intención de ser un tratado final sobre lo que él piensa. Si queremos saber qué es lo que Newton piensa, tendríamos que analizar Praxis. Pero es un texto demasiado complicado, escrito de manera excesivamente barroca y críptica. Y para que lo podamos entender, primero tengo que explicar toda la carrera alquímica de Newton y así quede claro. Nature's Obvious Laws puede entenderse como un lugar en el que escribía diferentes cosas juntas, parecido a su otro cuaderno, Questiones Quidam Philosophicae, donde por ejemplo se preguntaba por qué el carbón es negro y cuando se consume cambia a blanco. Newton utiliza la palabra vegetación para referirse a crecimiento y animación. Todavía no está cargado con el tema de las plantas en esta época. La primera sección presenta 12 axiomas titulados como Notes of Agreement, notas de acuerdos, donde dice lo siguiente. 1. De las leyes y procesos obvios de la naturaleza en la vegetación. 2. Que los metales vegetan según las mismas leyes, probado transitoriamente por las circunstancias observadas por los mineros, y más plenamente por el acuerdo de los sofistas entre sí, y con el proceso de la naturaleza y las extrañas distracciones de todos los demás alquimistas, tanto de la naturaleza como entre ellos mismos, y la corruptibilidad de todas las cosas. 3. Una descripción de su vegetación en la tierra. 4. Una descripción de su vegetación en un vidrio, y que esto es tan natural como lo otro. 5. Las circunstancias en las que concuerdan con las plantas y los animales, y de los árboles metálicos creados por la naturaleza y el arte. 6.
que la vegetación es el único efecto de un espíritu latente y que este espíritu es el mismo en todas las cosas, solo diferenciado por sus grados de madurez y la materia ruda. Así se ejemplifica en los metales, etc., en la fermentación de los vinos en otoño, en las antipatías, en la contagiosidad de la putrefacción, en el crocus de los metales. 7. De las acciones y pasiones de la materia más grosera y hasta qué punto esto es común. 8. De los grados de madurez en todos los reinos, mezcla, putrefacción, conjunción, vegetación, etc., y que esto solo es observable en los minerales. 9. Cómo las cosas conservan su especie y cómo un árbol podría ser conservado y nutrido en el vidrio, y que es probable que esos árboles metálicos en la tierra crezcan de esta manera, y porque las mutaciones continuas en el cuerpo humano son insensibles. Nota: en el mismo mineral se encuentran diversos metales o grados. 10. De la semilla y la propagación en número, tamaño y calidad. ¿Por qué la expulsión de esta debilita? ¿Por qué el producto es a veces masculino y otras veces femenino? 11. De los protoplastos, que la naturaleza solo puede nutrir, no formarlos. Esa es la mecánica de Dios. Lo otro es de la naturaleza. 12. ¿Por qué los dos elixires son la medicina más amigable y universal para todos los seres, cualquiera que sea? Todo lo anterior fue una comparación para demostrar qué es lo que puede suceder en el mundo mineral y animal, de cómo son impulsados por el mismo espíritu latente, y que este sería un éter fuegoso, que activa y desarrolla la vida en los cuerpos orgánicos. Entiéndase cuerpos orgánicos, los metales. Para la época de Newton se creía que los metales crecían como árboles, y esto gracias a experimentos que generaban esta hipótesis, como lo es el árbol de Diana. Este árbol déntrico era logrado gracias a una amalgama de mercurio y nitrato de plata, haciendo crecer los iones de la plata como si fuera un árbol. Ergo, los metales crecen y maduran como lo hace el mundo vegetal. Y si existen similitudes con el mundo animal, seguramente también existe generación sexual, por lo que si se puede conseguir la parte femenina y masculina de los metales, entonces se podría lograr cultivar ese oro. De allí la idea de los dos elixires del punto 12. Eso sería la piedra filosofal. Esas dos cosas. El texto continúa con otras ideas interesantes, como que el elemento tierra es un éter fuegoso congelado en diferentes texturas. Esta observación se apoya en un experimento de Robert Boyle, donde clama que logró la transmutación del agua en tierra, y lo tenemos anotado en uno de sus cuadernos. Obviamente esto ya se desmintió, pero lo que nos interesa es cómo influye en el pensamiento de Newton, haciéndole creer que diferentes estagnaciones de los elementos pueden lograr diferentes transmutaciones. Es decir, que este éter fuegoso podría transmutarse en varias cosas. Otra cosa interesante es que este éter fuegoso puede volverse grueso o ligero. Esto debido al proceso de respiración que existe en la Tierra. Y cree que posiblemente existe una materia no identificada que pasa a través de los cuerpos empujándolos hacia abajo. Este éter que penetra en la materia lo llama el fuego secreto. Les leeré el siguiente pasaje de Newton porque es muy bonito. Y esto es muy acorde a los procedimientos de la naturaleza para hacer una circulación de todas las cosas. Así, esta tierra se asemeja a un gran animal, o más bien, a un vegetal inanimado. Absorbe aliento etéreo para su refresco diario y fermento vital, y transpira de nuevo con exhalaciones gruesas. Y según la naturaleza, la condición de todas las otras cosas vivas debería tener sus tiempos de inicio: juventud, vejez y perecimiento. Este es el espíritu sutil que busca los recovecos más ocultos de toda materia más gruesa, que entra en sus poros más pequeños y los divide más sutilmente que cualquier otro poder material que exista. No de la manera de los monstruos comunes, al desgarrarlos violentamente y etc. Este es el agente universal de la naturaleza, su fuego secreto, el alma material de toda materia, el único fermento y principio de toda vegetación, el alma material de toda materia que,
siendo constantemente inspirada desde arriba, pervade y se concreta con ella en una forma y luego, si se incita con un calor suave, la actúa y hace que vegete y la anima. Pero es tan tierno y sutil al mismo tiempo como para desvanecerse al menor exceso y, habiendo comenzado a actuar una vez, cesar de actuar para siempre y congelarse en la materia por la falta de calor. Y así, esto parece ser el principio de la actuación para resolver el cuerpo y ser mutuamente condensado por él, así mezclarse bajo una forma, siendo de una raíz común y crecer juntos hasta que alcanzan la composición, alcanza el mismo estado que el cuerpo tenía antes de la solución. De aquí que la tierra necesite un suministro constante de éter. Dos cuerpos son sublimados por solución. Una cosa que queda por entender es cómo este fuego secreto podría ser el alma material de la materia, pues no queda exactamente definido a qué se refiere con materia. Y esta frase, Material Soul of All Matter, fue tachada, ahí se puede ver. Y prefirió dejar Ferment and Principle of Vegetation, pero tal vez podría referirse al cuerpo de la luz que tanto le interesaba. En búsqueda de la quinta esencia. Ahora pasaremos a la década de 1670 en la vida de Newton. En esta década Newton tuvo diferentes contactos con alquimistas que le ayudaron en su búsqueda de la piedra filosofal, algunos llamados Mr. F y un tal Mr. SL. Mr. F fue posiblemente alguien que le facilitó la comprensión y el acceso a diferentes escritos alquímicos. Por ejemplo, existe este texto, Maná, que lo encontramos en Keynes 33, y como podrán ver, esa no es su letra. Es un texto escrito por alguien más que le regalaron a Newton. Y más adelante, en la década de 1690, un francés militar y médico sería alguien que también le ayudaría. Su amigo y aprendiz, Nicolas Fatio de Euler. ¿Fatio de Euler? ¿Euler? No sé. Él ayudó a dilucidar algunas hipótesis sobre cómo realizar algunos experimentos. Durante esta época no solo se sospecha que posiblemente tuvo interacción con ciertos círculos rosacruces, cosa que no es muy sorprendente, los rosacruces estaban muy de moda en ese entonces, sino que además tuvo un entrenamiento altamente intensivo para ser adepto a la Arcana Mayora. Este entrenamiento consistió en copiar diversos pasajes de diferentes libros, compararlos y comentarlos. Y la mayoría de estos comentarios son de sus dos alquimistas favoritos, Centívogios y Filaletes. No existe retrato de Filaletes, así que solo les pongo esto. Se clava de manera obsesiva con el texto de Centívogios y concluye que debe de empezar buscando un metal neutro y buscar el semen que germina todos los metales. El plomo, según cree, sería este metal, pues es el oro sin maduración correcta. Así que lo único que tiene que hacer es lograr descomponer el plomo, es decir, abrirlo para después recomponerlo y así lograr el albedo reintegrata. Y para hacer esto, necesitará del antimonio. En el manuscrito Keynes 19, Newton interpreta de Centívogius que existe un metal que puede consumirlos a todos excepto el oro y la plata. Y Newton, según esto, debe ser el plomo, pues en la minería existe la técnica de cupelación, donde se usa al plomo para aleaciones de oro y plata y así lograr filtrar otros metales que no sean estos dos. Googleenlo, cupelación de plomo con oro y plata. En este mismo manuscrito se insiste que solo se necesitan dos elementos para lograr la piedra filosofal, siguiendo la recomendación de Centívogius de que la naturaleza actúa de manera simple. Pero si ustedes observan con cuidado Nature's Obvious Laws, ese pasaje está tachado. Tachó el punto 4XD. El que afirma precisamente esto. Se irán dando cuenta por qué es que se arrepintió de esta afirmación. Hay toda una explicación intricada y compleja de por qué Centívogius dice todo esto. Pero la razón por la que creía que lo único que se necesitaba para la piedra filosofal era el antimonio y el plomo se debe a que encontró una coincidencia con su alquimista favorito, Irenaeus Filaletes. Irenaeus Filaletes es el seudónimo para George Starkey, el alquimista que fue más leído en Bretaña en su época. Nació en Nueva Inglaterra y se mudó a Londres para ejercer como médico. Y allí después escribió diversos textos con el seudónimo de Filaletes. Es un personaje clave en la revolución científica, pues fue uno de los mentores de Robert Boyle, y con él compartió algunas de sus recetas secretas. Entre estas recetas se encontraba la creación de un mercurio sófico,
una amalgama de antimonio, mercurio y plata que disolvería el oro para crear un árbol déntrico de oro, parecido a lo que ya les dije del árbol de Diana, solo que este se crearía en un frasquito muy pequeño, y la receta fue redescubierta por el químico Lawrence M. Príncipe, que también se dedica al estudio histórico de la alquimia. En su libro Secrets Review, George Starkey da la receta para su mercurio sófico. Y Newton observó que tanto Cendivogius y Filaletes hablaban de Saturno, que tradicionalmente se asociaban con el plomo. De hecho, este pasaje para la creación del mercurio sófico sería revisado por Newton varias veces durante su carrera alquímica. Y Newton escribe lo siguiente en el Keynes 19. La menstruación del mundo, es decir, el agua de donde todas las cosas han tomado su origen, en la esfera de Saturno, es decir, en la forma de luna viva o agua mercurial. Así Cendivogius dice en la conclusión de los tratados, nuestra luna está cubierta con la esfera de Saturno, es decir, en la forma de plomo. Se extrae de nuestra tierra o plomo con el mencionado agua de sal nitrum, pues Irenaeus dice en su cuarto capítulo, nuestro imán, es decir, plomo, tiene un centro oculto abundante en sal, que aquí se llama sal nitrum, la sal que es el menstruo, o la virtud en el menstruo, en la esfera de la luna que sabe cómo calcinar. Entonces, el plomo mercurial y el menstruo de la luna son lo mismo para Newton. Y el antimonio sería la quinta esencia de Filaletes que la asocia con el sol de Cendivogius. Existen dos sales, la sal vegetativa que sería la sal nitrum y la sal receptiva que sería la sal alcalina. Newton cree que la sal vegetativa sería el plomo mercurial y la sal alcalina sería el antimonio. Y perfecto, tenemos nuestros dos elixires, nuestras dos sales, y demostramos que la naturaleza actúa de manera simple tal y como lo mostraba Cendivogius. Solo imaginen lo emocionado que estaría Newton al ver que sus dos autores favoritos decían lo mismo. Pero hubo un error de cálculo, porque posteriormente Filaletes publica el libro llamado Marrow of Alchemy, que Newton devora apenas lo consigue. A pesar de que ya había sido publicado para el 1655, y Newton lo consigue en la década de 1670. En su lectura, Newton se da cuenta de que el plomo no tiene nada que ver. Lo que Filaletes realmente intentaba hacer eran experimentos con metales antimoniales, hechos a partir del mineral de la stibnita. Este libro relata una serie de experimentos de aleaciones con diferentes metales de la stibnita, pero que fracasaron. Sin embargo, Filaletes lo escribió muy seguro de que servirían. Y así, con estas aleaciones de la quinta esencia, se lograría la creación de la piedra filosofal, según Filaletes. Pero una cosa que sí pudo lograr Filaletes fue la creación del Star Regulus y de la NET, una aleación de antimonio y hierro y otra aleación de antimonio y cobre. Entonces, Newton corteja su trabajo con el de Filaletes. Interpreta de manera correcta que está hablando de crear aleaciones de antimonio con hierro, y que en realidad el Saturno de Filaletes es el antimonio, pero de manera muy perspicaz. Newton no elimina el plomo. Para resolver este problema de conflicto entre autores, desecha el antimonio. Y así se queda con 4 ingredientes para la creación de la piedra filosofal: Saturno, Marte, Venus y Mercurio. Estos ingredientes se quedarán hasta su obra Praxis. La razón por la que seguramente no desechó el plomo fue porque algunos autores como George Agricolas, John Webster, autor de Metalografia, y Pseudo Paracelso en el libro de Natura Rerum, indicaban que el plomo estaba asociado con estados previos de otros metales más nobles. Hasta ahora hemos visto que las interpretaciones de Newton sobre estos autores no necesariamente son congruentes con lo que el autor original intentaba decir. Pero Newton rebosaba de confianza en sus ideas. Newton no tenía idea de que el plomo no tenía nada que ver, por lo menos en los alquimistas que él consultaba. La clave estaba en el antimonio, pero su fascinación e insistencia con el plomo probablemente se deba a una de las lecturas que lo influyeron muchísimo:
leyó a uno de los alquimistas más oscuros y densos que jamás hayan existido, Johann de Montes Snyders. Y hasta aquí la primera parte de la explicación de la alquimia de Newton. En el siguiente video les hablaré sobre el texto Praxis y cómo es que la lectura de Johann de Montes Snyders y posteriormente de algunos textos de pseudo Ramón Lull lo ayudaron a formar su propia postura alquímica. Dejen un comentario si quieren que aclare algunos puntos en específico. Sigan viendo videos en esta Matrix. Bye.